Mis abuelos son gallegos, son los padres de mi madre. Me acojo a ellos, vienen a buscarme y emprendo ese hermoso, largo y difícil viaje hacia el Cantábrico, hacia el Atlántico. Ya Galicia es mi tierra, ya siento los problemas de los campesinos, problemas de los marineros, abandonados. Una Galicia pobre, mísera, pero en Galicia ya soy adolescente. Ya estoy en mis 15 años, camino de los 20 años a la plenitud de la juventud. Ejerzo el periodismo. La radio en aquel entonces no tiene todavía influencia. Estaba naciendo. El periódico era la calle, la casa, la intimidad del hombre leyendo. Fundó un periódico, Don Claro. Como su nombre era, denunciábamos las injusticias de aquellas clases sociales aristócratas de Santiago, un Santiago feudal, un Santiago en donde todavía por las calles centrales de la herradura del hermoso paseo no podía pasear el pueblo, no, estaba reservado para la aristocracia. Mi periódico es rebelde, atacamos duramente, me acompañan los estudiantes, jóvenes combatientes de las 4 provincias gallegas. En 1931, el Ayuntamiento de Santiago nombra las primeras comisiones que teníamos que andar por los pueblos, por las aldeas, por los caminos, por los mismos cruceros de ideales y de pasiones, enseñándoles que Galicia tenía que ser gobernada por los mismos gallegos. Tuve la suerte de recorrer las 4 provincias en una comisión especial de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Éramos recibidos, aplaudidos, aclamados. Galicia quería ser libre, pero todo se perdió. Aquel sueño, aquella derrota, aquellos miles de muertos sirvieron a nosotros para darnos una conducta, que es nuestro deber en el exilio.